¿Siempre ayuda a los demás, pero te sientes agotado? Presta atención a eso. Hay una idea muy popular que casi nadie cuestiona: cuanta más bondad tenga una persona, mejor es. Parece lógica, incluso hermosa. Pero aquí va una pregunta incómoda: ¿y si, en algunos casos, esa misma bondad está destruyendo poco a poco a quienes la practican? Puede parecer una exageración, pero muchas personas que siempre intentan ayudar a todos acaban enfrentándose a agotamiento emocional, agotamiento e incluso un autoabandono silencioso. Quizá conozcas a alguien así. Esa persona siempre disponible, siempre comprensiva, siempre dispuesta a escuchar. La persona que muestra una enorme empatía y apenas dice no. Pero detrás de este comportamiento admirable suele haber algo menos visible: una profunda dificultad para establecer límites saludables y una tendencia constante a complacer a los demás. Con el tiempo, este patrón puede conducir a algo peligroso: fatiga por compasión. La persona sigue ayudando, sigue siendo amable, pero por dentro empieza a sentirse cansada, frustrada e incluso resentida. En algunos casos, lo que parece altruismo puede incluso acercarse a lo que los psicólogos llaman altruismo patológico. Ayudar a los demás tiene un coste para la salud emocional y la autoestima. La buena noticia es que hay un camino diferente. La verdadera bondad no requiere sacrificio constante de uno mismo. Al contrario, nace cuando la persona aprende a equilibrar la amabilidad con la autenticidad, la empatía con los límites, el cuidado por los demás y el cuidado de sí mismo. Y a lo largo de este contenido, entenderás exactamente cómo ocurre esta transformación. Si te fijas bien, notarás algo curioso: muchas de las personas conocidas por su enorme bondad también llevan un cansancio silencioso. Son los que siempre ayudan, siempre escuchan, siempre están presentes cuando alguien lo necesita. Pero aunque todo el mundo ve la generosidad, pocos se dan cuenta del peso emocional que puede generar. Poco a poco, el agotamiento emocional empieza a acumularse como una factura que no deja de crecer. Gran parte de esto ocurre porque las personas muy empáticas tienen una empatía extremadamente activa. Sienten el clima emocional de cualquier entorno casi al instante. El problema surge cuando esta empatía no va acompañada de límites claros. Sin estos límites, la persona empieza a absorber problemas, dolores y expectativas que en realidad no son suyos, y es entonces cuando empieza a formarse el camino hacia el agotamiento. Y hay un detalle más importante: muchas de estas personas han sido alabadas toda su vida por ser buenas. Esto refuerza los comportamientos de complacer a los demás, haciendo que decir no parezca casi un delito. ¿El resultado? Acaban entrando en ciclos de autonegligencia, siempre anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas. Con el tiempo, esta dinámica crea una extraña contradicción. La persona sigue mostrando bondad por fuera, pero por dentro empieza a sentir un cansancio profundo, a veces incluso un leve resentimiento que ni siquiera puede explicar. Es como si siempre estuvieras corriendo una maratón emocional sin línea de meta, y esa realización nos lleva directamente al siguiente punto. Desde pequeños, escuchamos repetir el mismo mensaje: ser amable siempre es lo correcto. La amabilidad a menudo se presenta como algo simple, puro y casi mágico, como si bastara con ser amable con todos y ya está, todo se resolvería. Pero la vida real no funciona tan redonde. En muchos casos, cuando esta amabilidad no va acompañada de límites, puede acabar dando paso a la autonegligencia. La cultura popular refuerza mucho esta idea de siempre ser bueno. Las películas, las historias e incluso los consejos familiares suelen animar a la gente a poner siempre a los demás en primer lugar. Pero hay una línea muy fina entre una empatía sana y un patrón constante de complacer a los demás. Cuando se cruza esta línea, la persona empieza a perder el contacto con sus propias necesidades. Es en este momento cuando ocurre algo curioso: la amabilidad empieza a convertirse en una obligación. La persona ayuda no porque quiera, sino porque siente que necesita mantener una imagen. Esto puede generar una especie de tensión interna que, con el tiempo, alimenta el agotamiento emocional e incluso signos claros de agotamiento. La amabilidad sigue ahí, pero el placer de ayudar desaparece poco a poco. Y aquí está la parte de la que casi nadie habla: cuando la amabilidad deja de ser una elección y se convierte en una presión interna, puede acercarse a lo que algunos psicólogos llaman altruismo patológico. Es decir, ayudar a otros empieza a causar daño a quienes están ayudando. Y para entender por qué tanta gente cae en este patrón, necesitamos retroceder un poco en el tiempo a la infancia. A menudo,
el patrón de la amabilidad excesiva no comienza en la edad adulta, sino que nace en la infancia. Algunos niños se dan cuenta muy pronto de que recibir atención, aprobación o afecto depende de comportarse bien, ser obedientes y no causar problemas. Luego, sin darse cuenta, empiezan a asociar el amor con la actuación emocional. Ser amable empieza a parecer la forma más segura de mantener el afecto de las personas que te rodean. Con el tiempo, este niño aprende algo poderoso: complacer a los demás trae recompensas. Los profesores elogian, los familiares lo aprueban, los conflictos disminuyen. Así surge un patrón silencioso de complacer a los demás. El niño desarrolla una gran empatía y empieza a observar constantemente las emociones de las personas, intentando anticipar lo que cada una espera de él. El problema es que, en este proceso, a menudo también surge el autoabandono. El niño aprende a ocultar frustraciones, ira o tristeza para mantener la armonía. En lugar de establecer límites saludables, aprenden a adaptarse emocionalmente a su entorno. Esto puede parecer madurez, pero en realidad es una forma temprana de supervivencia emocional. En la vida adulta, este patrón sigue ocurriendo casi automáticamente. La persona mantiene la amabilidad, se mantiene extremadamente empática, pero comienza a sentir signos de agotamiento emocional e incluso pequeños episodios de resentimiento que ellos mismos no entienden de dónde vienen. Y es precisamente en este momento cuando la amabilidad puede empezar a asumir una nueva función, convertirse en una especie de máscara emocional. En algún momento de la vida, muchas personas se dan cuenta de que su bondad ya no surge tan espontáneamente como antes. Empieza a funcionar casi como un reflejo automático, una respuesta entrenada para evitar conflictos o rechazos. La persona sigue sonriendo, ayudando, escuchando. Pero en el fondo sientes que algo no está completamente alineado con tu autenticidad. Esta máscara de bondad suele aparecer cuando el hábito de complacer a los demás se vuelve demasiado fuerte. En lugar de preguntar qué pienso o siento realmente, la mente empieza a preguntarse qué esperan de mí ahora, y así, sin darse cuenta, la persona moldea su comportamiento para mantener la aprobación de los demás, incluso si eso significa ignorar sus propios límites. Con el tiempo, esta adaptación constante tiene un desgaste emocional. La persona continúa practicando la empatía y ayudando a todos los que la rodean, pero comienza a experimentar un estrao agotamiento emocional. Es como si interpretara un papel todo el tiempo, y cuando alguien vive mucho tiempo lejos de su propia autenticidad, el cuerpo y la mente comienzan a mostrar signos claros de agotamiento. Lo más delicado es que, por fuera, nadie se da cuenta, la persona sigue siendo vista como la más amable del grupo, pero por dentro pueden surgir pequeñas chispas de resentimiento, a menudo acompañadas de autonegligencia. Y estas emociones reprimidas no desaparecen, simplemente se acumulan, esperando el momento en que por fin salgan a la superficie. Hay un lado poco comentado de la amabilidad excesiva: el resentimiento silencioso que pueden hacer cuando uno se sacrifica constantemente por los demás. Al principio, ayudar parece gratificante, la persona practica la empatía, ofrece apoyo y siente que está haciendo lo correcto, pero cuando este comportamiento se vuelve constante y no hay límites, el equilibrio emocional empieza a erosionarse. Imagina a alguien que siempre resuelve problemas familiares, escucha a todos sus amigos y nunca dice no. Con el tiempo, surge una extraña sensación de invisibilidad, la gente empieza a esperar que esta ayuda sea algo natural. Y cuando la persona amable finalmente necesita apoyo, a menudo se da cuenta de que casi nadie está disponible. Es en este punto cuando empiezan a surgir pequeñas semillas de resentimiento. Lo curioso es que quienes viven este patrón rara vez admiten este sentimiento. Al fin y al cabo, la imagen de alguien amable parece incompatible con la frustración o la ira. Luego esas emociones se almacenan, se empujan hacia adentro, mientras continúa el ciclo de complacer a los demás. Esta acumulación emocional puede llevar directamente al agotamiento emocional e incluso al agotamiento. Con el tiempo, esta dinámica crea una paradoja dolorosa: cuanto más ayuda a una persona, más vacía puede sentirse. El autoabandono se convierte en rutina y el valor propio depende de ser útil para los demás. Y es precisamente en este escenario donde surge un fenómeno psicológico muy común entre las personas altamente empáticas, la llamada fatiga por compasión. Cuando alguien dedica mucho tiempo a ofrecer apoyo emocional sin pausa, algo empieza a suceder entre bastidores de la mente: surge la fatiga por compasión. Al principio, la empatía parece una fuerza poderosa, casi un superpoder.
La persona escucha, aconseja, da la bienvenida, pero con el tiempo, absorber constantemente los dolores de los demás puede llevar a un profundo agotamiento emocional. Piensa en alguien que vive como el refugio seguro de todos. Amigos se desahogan, familiares piden ayuda, compañeros piden consejo. La intención sigue siendo practicar la bondad, pero el cerebro no está diseñado para llevar tantas emociones de los demás sin descanso. Sin límites claros, la mente entra en un estado de sobrecarga que puede evolucionar hacia el agotamiento. Por eso, profesionales de áreas como la salud, la psicología o el trabajo social suelen estudiar este fenómeno. Aprenden pronto que ayudar no significa absorberlo todo, de lo contrario, aparece el patrón de autonegligencia, y la persona comienza a ignorar sus propias necesidades emocionales mientras continúa cuidando las necesidades de los demás. Curiosamente, muchas personas que sufren esta fatiga siguen intentando complacer a todo el mundo. El ciclo de complacer a los demás sigue activo, incluso cuando el cuerpo y la mente ya piden un descanso. Y cuando este patrón se repite durante demasiado tiempo, comienza a ocurrir algo aún más sutil. La persona amable puede empezar a volverse casi invisible para los demás. Cuando alguien muestra amabilidad todo el tiempo, puede ocurrir algo curioso en las relaciones. La gente empieza a dar por sentada esta generosidad. Esa persona que siempre está disponible es vista casi como un recurso emocional del grupo, como rara vez se queja y casi nunca impone límites. Sus propias necesidades acaban quedando en segundo plano. Poco a poco, surge un fenómeno silencioso: la invisibilidad emocional. La persona sigue ejerciendo una enorme empatía, apoyando a los demás e intentando evitar conflictos mediante la complacencia de los demás. Sin embargo, aunque todos comparten sus problemas, pocos se detienen a preguntar cómo está realmente. Este desequilibrio puede alimentar el agotamiento emocional e incluso disminuir la autoestima. Con el tiempo, esta dinámica puede generar un sentimiento difícil de admitir: resentimiento. No porque la persona haya dejado de ser amable, sino porque se da cuenta de que su amabilidad se ha convertido en algo esperado, no valorado. Cuando esto se suma al constante autoabandono, las emociones reprimidas empiezan a acumularse, y ahí es precisamente donde entramos en el siguiente punto. Cuando alguien prioriza la amabilidad por encima de todo, muchas emociones acaban guardadas en silencio. Pequeñas frustraciones, irritaciones y decepciones se absorben para evitar conflictos. A corto plazo, esto parece mantener la armonía, pero, con el tiempo, este hábito crea una especie de depósito emocional, donde los sentimientos se acumulan sin espacio para que salgan. Esta acumulación ocurre porque el patrón de complacer a los demás suele ir acompañado de la dificultad de expresar límites. La persona siente que debe mantener la imagen de alguien que siempre es comprensivo y lleno de empatía, pero sin límites claros, empiezan a ignorar sus propias necesidades, entrando en un ciclo constante de autonegligencia. El problema es que las emociones reprimidas no desaparecen, simplemente esperan. Con el tiempo, la presión interna puede manifestarse como agotamiento emocional, irritación repentina o incluso episodios de agotamiento. Y a menudo la propia persona se asusta por la intensidad de estas reacciones, sin darse cuenta de que son el resultado de intentando ser amable todo el tiempo. Mucha gente cree que la amabilidad y complacer a los demás son exactamente lo mismo, pero, en la práctica, hay una gran diferencia entre ambos. La verdadera bondad nace de una elección consciente, alineada con la autenticidad. El impulso de agradar a todos suele surgir del miedo a la decepción, a ser rechazado o a perder la aprobación. Cuando una persona está atrapada en complacer a los demás, empieza a medir su autoestima por la satisfacción de los demás. Si todos son felices, ella siente que está haciendo lo correcto. Pero si a alguien le molesta o no está de acuerdo, surge inmediatamente una enorme incomodidad. En este punto, la persona puede ignorar sus propios límites solo para mantener la paz. Con el tiempo, esta confusión puede generar un desgaste profundo. La persona sigue ofreciendo empatía y ayuda constante, pero internamente comienza a experimentar agotamiento emocional. La amabilidad ya no es algo espontáneo y empieza a sentirse como una obligación social, lo que puede allanar el camino para sentimientos de resentimiento e incluso signos de agotamiento. También hay un aspecto biológico en esta historia sobre el que pocas personas comentan. Nuestro cerebro tiene estructuras llamadas neuronas espejo, responsables de activar emociones en nosotros similares a las que observamos en otros. En personas con mucha empatía, este sistema suele ser aún más sensible. Esto significa que, al escuchar constantemente los problemas y sufrimientos de los demás,
el cerebro reacciona como si estuviera experimentando parte de ese dolor. Cuando esta exposición emocional ocurre cada día y sin límites claros, el sistema nervioso puede entrar en un estado de alerta continua. El cuerpo libera hormonas del estrés con más frecuencia y la mente empieza a mostrar signos de agotamiento emocional. La persona sigue practicando la bondad, pero por dentro empieza a sentir un desgaste cercano al agotamiento. Por eso muchas personas extremadamente empáticas reportan sentir fatiga mental tras largas conversaciones o situaciones emocionalmente intensas. No es debilidad, es funcionamiento neurológico. Sin momentos de pausa y sin evitar el autoabandono, esta sobrecarga puede crecer en silencio. Y aquí es precisamente donde surge una habilidad esencial para preservar la salud emocional: aprender a establecer límites saludables. En algún momento, toda persona muy empática necesita aprender una lección que lo cambie todo. La amabilidad no significa decir sí a todo. De hecho, la verdadera madurez emocional comienza cuando uno entiende que poner límites no es egoísmo, sino equilibrio. Sin estos límites, incluso la mayor empatía del mundo puede acabar convirtiéndose en agotamiento emocional. Crear límites saludables empieza con pequeñas actitudes. Por ejemplo, aprender a responder "déjame pensar y te lo dirás" en lugar de aceptar automáticamente cualquier petición. Este simple hábito ya reduce el nivel de complacer a los demás y protege tu tiempo y energía. Poco a poco, la persona se da cuenta de que respetar sus propios límites también fortalece la autoestima. Otro paso importante es reconocer los signos de autonegligencia. Si estás constantemente cansado, abrumado o con irritación frecuente, puede ser una llamada de atención de que algo debe cambiar. Libros como Los límites del amor, de Nedra Glover-Topab, o El valor de ser imperfecto, de Brené Brown, ayudan mucho a entender cómo proteger tu energía emocional sin perder la bondad. Tras comprender todos estos patrones, surge una pregunta importante: ¿es posible seguir siendo amable sin caer en el autoabandono? La respuesta es sí, pero eso requiere un cambio de perspectiva. La verdadera bondad no nace de la obligación ni del miedo al rechazo. Surge cuando la persona actúa con autenticidad, respetando sus propias emociones y también las de los demás. Cuando alguien aprende a establecer límites, ocurre algo curioso: la empatía se vuelve más saludable. En lugar de absorberlo todo, la persona empieza a ofrecer apoyo sin perderse en el sufrimiento de los demás. Esto reduce drásticamente el agotamiento emocional y disminuye el riesgo de agotamiento o fatiga por compasión. En esta nueva etapa, ayudar a los demás ya no es un intento de demostrar su valor. El valor propio viene de dentro, no de la aprobación externa. La persona deja atrás el ciclo de complacer a los demás y construye relaciones más equilibradas, donde la generosidad sigue existiendo pero sin generar resentimiento ni agotamiento emocional. Ahora tómate un momento y reflexiona sinceramente: ¿cuántas veces has puesto las necesidades de todos por delante de las tuyas? ¿Cuántas veces tu amabilidad ha ido acompañada de cansancio, frustración o incluso agotamiento emocional? La verdad es que ser una persona empática, llena de empatía, es algo valioso, pero cuando esto ocurre sin límites, el precio puede ser alto. Quizá hayas notado a lo largo de este contenido que muchas actitudes consideradas amabilidad en realidad ocultan patrones de complacer a los demás e incluso momentos de autonegligencia. Y eso no significa que haya algo mal en ti, simplemente significa que, en algún momento, aprendiste que tenías que cuidar de todos para valer la pena, pero tu autoestima no debería depender de ello. El gran punto de inflexión llega cuando empiezas a practicar una nueva forma de bondad, una que también te incluye a ti, cuando tu amabilidad va de la mano con la autenticidad, cuando tu empatía no conduce a la fatiga por compasión, y cuando ayudar deja de ser sacrificio y se convierte en una elección consciente. Así es como evitas el agotamiento y evitas que el resentimiento se acumule dentro de ti. Así que la pregunta sigue siendo: ¿qué tipo de bondad quieres vivir a partir de ahora? ¿El que te agota o la que también te fortalece? Si este contenido te ha parecido lógico, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. De este modo, sigues reflexiones y herramientas prácticas que pueden transformar no solo la forma en que ayudas a los demás, sino también la forma en que te cuidas a ti mismo.